Hola amigos, bienvenidos una vez más a otra emisión de Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Noticias importantes. Comenzó la consulta popular en respuesta a las legislativas. El gobierno argentino evita hablar por segundo día consecutivo de las elecciones en Venezuela. Van casi 50 países. Crece el rechazo contra las elecciones fraudulentas del domingo en Venezuela. Amigos, a continuación los detalles de estas interesantes noticias. Pero antes, queremos pedirte de manera particular que te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas de primero las notificaciones de las próximas noticias. También que le des un gran like al video, dale me gusta para que apoyes nuestro trabajo y dale me gusta también si estás de acuerdo con la consulta popular. Recuerda también compartir esta información y video con amigos y familiares en las redes sociales. Ayúdanos a llevar estas noticias a más personas. Comparte el video. Y otra cosa es pedirte que nos acompañes viendo el video completo para que nos dejes tu comentario, tu opinión o parecer de estas noticias. Iniciamos con esta emisión de Noticias de Venezuela hoy, con la noticia publicada en el periódico El Nacional. Comenzó la consulta popular en respuesta a las legislativas. La consulta popular en respuesta a las elecciones legislativas celebradas el domingo comenzó este lunes con la emisión de las primeras voluntades. Además, se reportó una increíble participación virtual, afirmó el presidente interino Juan Guaidó, principal convocante de este mecanismo. A esta hora, hay una increíble participación a través de los mecanismos remotos que se habilitaron para la consulta. Es muy superior a lo que esperábamos, por cierto, dijo Guaidó, actual presidente del Parlamento, durante una rueda de prensa. Tenemos la absoluta confianza de que los ciudadanos van a participar y se van a movilizar, agregó el opositor. El domingo, el chavismo ganó con rotundidad los comicios parlamentarios para el quinquenio 2021-2026, un evento al que no concurrieron los líderes tradicionales de la oposición. Los políticos se aglutinan bajo la figura de Juan Guaidó por considerar que no había garantías suficientes para una elección justa. Tras estos resultados, el dirigente opositor dijo que, lejos de fortalecerse, Nicolás Maduro se debilita en vista de las críticas a los comicios. Guaidó propuso hace semanas una consulta popular en la que se pregunta a los ciudadanos si rechazan los comicios en los que el chavismo, el régimen de Maduro, se hizo con el control del Parlamento y lo asumirá el 5 de enero, fecha en la que se establecerá la nueva legislatura 2016-2021. Asimismo, les cuestiona si exigen el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro. También convocan la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Finalmente, el tercer punto consulta a los venezolanos si ordenan hacer las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para rescatar la democracia. Las tres preguntas las aprobaron la mayoría opositora del Parlamento a mediados de noviembre. A ellas, los ciudadanos podrán responder sí o no. Guaidó también dijo este lunes que augura una alta participación en la consulta como una respuesta del pueblo de Venezuela a la crisis que atraviesa el país. Amigos, continuamos con esta emisión de Noticias de Venezuela hoy, con la noticia publicada en el periódico Infobae. Elecciones en Venezuela. El gobierno argentino evita hablar por segundo día consecutivo. Por segundo día consecutivo y con el renovado objetivo de evitar tensiones internas, el gobierno de Alberto Fernández evitó hablar sobre las elecciones legislativas en Venezuela convocadas por el régimen de Nicolás Maduro y declaradas ilegales y criticadas por 16 países latinoamericanos,
Estados Unidos y la Unión Europea, entre otras naciones. Nada para decir. Ese fue, otra vez, el latiguillo más utilizado desde la Casa Rosada y la Cancillería en referencia a los comicios. Con una altísima abstención según expertos internacionales y la oposición, Maduro se aseguró ayer el control de la Asamblea Nacional, bastión de la oposición que encabeza el presidente interino Juan Guaidó. A última hora de ayer, fuentes del gobierno de Argentina afirmaron a La Nación que aguardaban el informe final del encargado de negocios en Venezuela, Eduardo Poretti, y evaluar de ese modo un proceso electoral criticado duramente por países occidentales y de la región, con la solitaria excepción de México y Argentina. Según pudo saber La Nación, las reuniones continuaron durante la jornada del martes, pero sin alcanzar un acuerdo para un texto oficial que iba a contener en principio un tibio respaldo o respaldo condicionado al proceso electoral liderado por el régimen chavista. La incomodidad de la Casa Rosada en torno al régimen de Venezuela, cuyas violaciones a los derechos humanos fueron recopiladas y condenadas por el informe de la ONU, a cargo de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, volvió a quedar en evidencia con una segunda jornada sin manifestaciones públicas del gobierno. En una jornada sin actividades públicas por el feriado puente, el presidente sí recordó por Twitter los 70 años de vida de la estatal Aerolíneas Argentinas y ayer a través de imágenes de archivo homenajeó al fallecido expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. Quienes sí se manifestaron, al igual que durante el domingo, fueron referentes del kirchnerismo más cercanos a la expresidenta, algunos de los cuales viajaron incluso a Caracas, invitados por el gobierno venezolano en carácter de veedores del comicio. El chavismo volvió a demostrar que a pesar de las agresiones y la guerra multiforme desatada sobre el país caribeño, sigue siendo la fuerza política más importante de Venezuela. Escribieron en el diario Tiempo Argentino el ex legislador porteño José Cruz Campagnoli y el secretario de ATE Capital Daniel Catalano, dos de los participantes de la delegación de la Internacional Progresista llegada a Venezuela para las elecciones. El ex piquetero Luis Delía y la ex embajadora de Argentina en Caracas, Alicia Castro, fueron otros dirigentes cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner que a través de las redes sociales saludaron el triunfo de Maduro. Delía incluso retuiteó un mensaje en el que el presidente venezolano aseguró que hoy Venezuela despierta con un nuevo amanecer de paz, alegría, reencuentro y fortalecimiento de la institucionalidad democrática. El ex jefe del gabinete Aníbal Fernández, que suena para ocupar un lugar en el gabinete nacional, retuiteó el pedido del presidente español José Luis Rodríguez Zapatero a la Unión Europea para que reflexione y reconsidere su política en relación a Venezuela. También por segunda jornada consecutiva, fue la oposición la que recogió el guante para ahondar en las diferencias en el oficialismo y condenar la nueva farsa electoral montada por el régimen de Nicolás Maduro, tal como lo definieran en un comunicado la presidenta de PRO Patricia Bullrich y su secretario de Relaciones Internacionales Fulvio Pompeo. ¡Qué vergüenza! Mientras Argentina se mantiene en silencio, 16 países americanos calificaron como fraudulentas e ilegales las elecciones en Venezuela. Escribió en las redes sociales el ex embajador en Washington, Diego Güelar, otro de los dirigentes opositores que fustigaron el mutismo de la Casa Rosada. Repudio a la farsa electoral de la dictadura venezolana, exhorta a que la oposición celebre un pacto de concertación y aúne fuerzas para restaurar el sistema democrático, escribió el diputado de UNIR, Alberto Acef, aliado de Miguel Ángel Pichetto, en Juntos por el Cambio. Luego de la controversia interna con el representante de la OEA, Carlos Raimundi, quien criticó el informe de Bachelet y fue reprendido por la Cancillería,
el gobierno optó por bajarle el perfil a la controversia interna sobre Venezuela. Ayer, esa búsqueda de equilibrio interno volvió a dejar el país en soledad, solo acompañado por México y fuera del conjunto de 16 países que condenaron el proceso electoral por el que Maduro logró la continuidad institucional del chavismo, ahora en territorio opositor. Seguimos con esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Van casi 50 países. Crece el rechazo contra elecciones fraudulentas del domingo en Venezuela. El número de países que rechazan los resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional, celebrada este domingo en Venezuela, crece a medida que la jornada postelectoral avanza y ya son casi 50 los que no reconocen el triunfo del chavismo. En América, el bloque más grande que ha dicho hasta el momento desconocer el resultado de la votación lo constituyen 16 naciones que firmaron una declaración en la que denuncian la falta de legitimidad. En el documento, firmado por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía, se pidió además a la comunidad internacional unirse al rechazo de estas elecciones fraudulentas. El texto se conoció luego de que el Consejo Nacional Electoral informara que la Alianza Oficialista Venezolana del Gran Polo Patriótico ganó con rotundidad las elecciones a las que fueron convocados cerca de 20,7 millones de venezolanos para elegir a 277 diputados, entre unos 14.400 aspirantes, y que estuvieron marcadas por una masiva abstención. De inmediato, Nicolás Maduro aseguró que con este resultado, su cargo queda ratificado pese a que en las polémicas votaciones no participó la oposición que representa a Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como el mandatario interino del país. Amigos, ahí están las noticias, las informaciones para el día de hoy. Esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Para nosotros, tu interacción con este video y este canal es muy importante. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y déjanos tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias, compartiéndolas con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal y recuerda activar la campanita para que recibas las notificaciones de las próximas noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.